H3 son más. Es el del Me da ácido. como resultado HPO4, 2 negativo más H3O. Ese es el ácido. ¿Cuál es el ácido? El H3 son más. El ácido es el que da hidrógenos. Claro. ¿Quién dio hidrógenos de esa molécula? El H es positivo. ¿El H2 o el HPO4? ¿Cuál de los dos dio hidrógenos? El H2 dio hidrógenos y se quedó como H, simplemente PO4, ¿no es cierto? Entonces el ácido sería el H2PO4. Bien, muy bien. ¿Y cuál sería la base? Base es el agua en este caso porque está aceptando un protón. De H2O pasa a transformarse a ser un protón. Si es H2, ahora será H3. ¿Y dónde tienes H3 aquí? A la derecha, ¿cierto? Entonces, el ácido es el H2PO4, la base es el H2O. Vamos por el segundo ejemplo abajo. HCO3 negativo más H2O. Se transforma en CO3 menos 2 más H3O. ¿Cuál es la base? La base. El agua nuevo y el ácido tenía un protón y lo donó y se quedó con menos hidrógenos en el bicarbonato, exactamente, muy bien. De hecho está aquí, ¿no? Perdón, ya. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí dice, sí, es cierto, le dice la base, y la base sí es el agua porque es uno de los protones, pero en realidad la pregunta está mal formulada. La pregunta debería ser cuál es la base conjugada. Conjugada, ¿ok? Está mal formulada la pregunta. Sí, es cierto, la base conjugada es al ácido débil, cuando le quitas el protón lo que te queda. Eso es base conjugada. ¿Ok? Entonces, si el H2PO4 es el ácido y tú le quitas un hidrógeno, te queda HPO4, eso sería el HPO4, lo negativo sería base conjugada. Lo mismo con el carbonato, el bicarbonato y el carbonato. Este lado será base y este lado será ácido. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Qué cosa es el pH entonces? ¿Qué cosa es el pH? Es una medida de qué? De ácido, no necesariamente de la concentración de qué? ¿De hidrógeno? De hidrógenos, sí, pero aún puedes hacerla más precisa. ¿Es de hidrógeno completo o de qué? O del núcleo de hidrógeno que también le llamamos qué? ¿Protones? Protones. Entonces, en la Tierra, en el aire, En el sistema. en el agua. En el agua. Segunda pregunta, ¿cuál es la función de los tapones biológicos? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué absorbes? ¿Qué absorbes? Mantienes un equilibrio de acidez o ¿Qué es basicidez. lo que sobra? No es lo que sobra, ¿no? O sea, si me equivoco, es lo que sobra. ¿Qué es lo que tú absorbes? ¿Qué es lo que tú absorbes? Para evitar qué cosa. ¿Qué es lo que absorbe el tampón biológico? El aumento de acidez o Protones. basicidad. Protones. No es cierto, para evitar el cambio de uso de pH, muy bien, esa es la función de un tampón biológico, pero date cuenta que es un biológico. Si dice biológico, no ocurre en la tierra, no ocurre en la mesa, no ocurre en el aire, ocurre en donde? En una célula, o en un organismo biológico, si quieres. ¿Qué dijo? Tercera pregunta, ¿qué sistemas amortiguadores recuerdas? ¿Cuál es el nombre? Fosfato, los orgánicos, proteína, ¿qué más? Hemoglobina. Aminoácidos y de la proteína te dio un ejemplo bien específico, ¿recuerdan? Hemoglobina. Hemoglobina. ¿Ya? No se preocupen que a lo largo de todas las clases vamos a ir repasando estos conceptos de la clase anterior. Siempre lo vamos a hacer para refrescar la memoria. Bueno, ahora veamos biomoléculas. La profesora es biomoléculas en 25, quedan 23 minutos. Composición química de los seres vivos. Ustedes ya han visto esto de biomoléculas en su segunda clase de biología. ¿Recuerdan las biomoléculas? Son todas las moléculas que constituyen a los seres vivos. A los seres vivos. ¿El mercurio constituirá alguna biomolécula? No. ¿El carbono? Sí, carbono sí. ¿El nitrógeno? Sí.
forma parte de biomoléculas, ¿no es cierto? Bioelementos. Composición química. Claro, vamos a hablar de bioelementos, muy bien, estamos hablando de bioelementos que formarán biomoléculas. Yo me precipité a hablar de biomoléculas de frente, tienes toda la razón. La composición química de los seres vivos encontramos sencillos, iones inorgánicos, hasta complejas macromoléculas. Entonces te dice, bien, tenemos iones, todos estos de aquí. Agua es una molécula. ¿Es una molécula orgánica o inorgánica? Inorgánica. ¿Cuál es el requisito para que sea orgánica? Que exista Carbono, hidrógeno, carbono, enlace covalente entre carbono, carbono y carbono, hidrógeno. Y carbono, hidrógeno. El agua solo tiene enlace entre oxígeno y hidrógeno. Es inorgánica. ¿Ya? Pero es una biomolécula, solo que inorgánica. Moléculas orgánicas, ok, las que ya han visto en su segunda clase, como los azúcares, ¿no? Los glúcidos, las proteínas o los aminoácidos, nucleótidos, ácidos nucleicos, ácidos grasos, lípidos. Ok, dice moléculas orgánicas, macromoléculas. Ya, ok, aquí sí me hablo de carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Es la unión de monosacáridos. Ahora sí, vamos a hablar de los elementos. Vamos a hacer el repaso de la segunda clase de teoría de biología. Los bioelementos son los elementos que constituyen a los seres vivos. Se clasifican en tres grupos: elementos primarios, secundarios y bioelementos. Y recuerdan, era basado en qué? En abundancia, porcentaje de abundancia. Muy bien. Recuerden que el porcentaje de abundancia de los bioelementos primarios aprox. Creo que me dio un mensaje. ¿Lo recuerdan? Era ¿Cuál? 96 o 4. 94, 96. 96% los primarios. Claro. Los secundarios serían cuánto? Un 3%. Eran 4%. 4%. Freían 36%. Claro, 3,9 y había uno. ¿Por qué? Porque los Porque trazas los oligoelementos, eran los oligoelementos están muy por debajo del 1%. Entonces, cuando tú tienes los bioelementos secundarios, los primarios tienen 96, los secundarios tienes 3.99, se redondea para 4. Y los oligoelementos, su propio prefijo oligo quiere decir poco, muy poco. Entonces, no llega ni siquiera a ser 0.1, debe ser mucho menos que eso. Entonces, se considera 56, 4 y el otro es bastante poquito, ¿no? Pero ya, ok, se redondea tal vez para 1%. Ahora, ¿cuáles son? Los primarios son el CHOMS. Ustedes saben qué son el CHOMS, no lo voy a decir. Los secundarios son todos los elementos alcalinos neutros que se encuentran en la parte de arribita más el cloro. O sea, son ¿cuáles? Calcio, sodio, potasio, magnesio y cloro. Zinc, ¿no es cierto? Y los oligoelementos son todos los otros elementos: hierro, manganeso, el cobre, el vanadio, el molibdeno, el estaño, el selenio, el cromo, el cobalto, inclusive, el vanadio. Bien, eso ya lo sabemos, ¿no? Vamos repasando. ¿Cuál es el objetivo de los iones? ¿Por qué nosotros necesitamos iones? Primera función de los iones: mantener el equilibrio osmótico y electrolítico. ¿Qué quiere decir mantener el equilibrio osmótico? Que la presión osmótica siempre debe mantenerse constante. Ustedes recuerdan el concepto de ósmosis. ¿Qué cosa es ósmosis? Equilibrio. Difusión de agua a través de una membrana. Eso es ósmosis. ¿Recuerdan ósmosis? Difusión de agua. No de soluble, de agua. ¿Sí? ¿Recuerdan ósmosis? Soluciones isotónicas, hipertónicas, isotónico. Y la ósmosis recibía un nombre particular dependiendo si el agua salía o entraba. La difusión es en general movimiento de moléculas, sea agua o sea soluto, en lugar de alta concentración a otro lugar de baja concentración. Difusión puede ser agua o soluto. Pero en el caso que estemos hablando solo de agua, es ósmosis. Y no solamente eso, no tiene que ser solamente de agua, esta agua tiene que atravesar una membrana. La ósmosis es atravesar una membrana, el agua atraviesa una membrana, ¿ok? Debido a diferencias de concentración de solutos, ¿ok? Pero la ósmosis es difusión de agua. ¿Y qué ocurre? Pues si el agua es importante para las células, tú no puedes permitir que el agua difunda para fuera de la célula.
Si es que hay alta concentración de solutos afuera, ¿sí o no? Tiene que mantener un equilibrio osmótico. ¿Por qué osmótico? Porque la osmosis se refiere a la dilución de agua. Claro. Intra o extra. La cantidad de agua que sale tiene que ser exactamente igual a la cantidad de agua que entra. La membrana. No puede ser más que sale que entra, porque si no la célula se seca y el Solutos con solventes. ¿Cómo regulas tú la cantidad de agua que entra y sale? Con la concentración de solutos a ambos lados de la membrana. ¿Sí? Y esos solutos están compuestos principalmente por iones. ¿Qué otra importancia presentan los iones? Regular potencial de membrana, permeabilidad de las membranas, intervenir en la contracción muscular. Por ejemplo, ¿cuál es el ion involucrado en la contracción muscular? No sé si lo han visto, pero algunos ya deben saber. ¿Cuál es el ion involucrado? El Hay calcio. un ion que es un elemento secundario, es un elemento secundario. ¿Cuál es el ion? Mi elemento secundario, te he dado una parte de la respuesta. Fosfato. Le dije que era el zinc. Uno de esos está involucrado en la contracción muscular. Es esencial para la contracción muscular. El calcio, perfecto. El calcio. El calcio. Porque el hueso tiene. En fin, potasio, esencial para el automatismo. Esto lo leen ustedes, chicos. Regula diversas funciones fisiológicas, como Es el más irritabilidad importante neuromuscular, Una vitamina D. biomoléculas, que dicen las características, ¿no? La mayoría son compuestos orgánicos, compuestos por un esqueleto carbonado. De nuevo, orgánico, ¿qué quiere decir? Existencia de átomos de carbono, unidos por enlace covalente, y carbono y hidrógeno también enlace covalente. ¿Sí? Los carbonos pueden formar cadenas lineales, ramificadas o circulares, no es circular. Al esqueleto carbonado se le añaden grupos funcionales y también vamos a ver grupos funcionales. Propiedades químicas vienen determinadas por los grupos funcionales. ¿Cuáles son los 4 grandes grupos de biomoléculas que ya hemos visto? Las proteínas, los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos, que son materia de estudio de todo el curso. Ahora sí, esta es la parte buena que ustedes tienen que vamos a tratar de repasar cada clase. Veamos los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Son conjuntos de átomos dentro de una molécula que siempre están agrupados de la misma manera y le dan propiedades químicas a esa molécula. Por ejemplo, esto de aquí, Es un carbono carboxilo. con oxígeno, es un grupo carbonilo. Carbonilo. ¿Sí? Grupo carbonilo. ¿Tenías un? Observa esto, OH. ¿Qué cosa es el OH? Hidroxilo. Hidroxilo. Pero este OH está formando parte de un carbono con un carbonilo con hidroxilo sería carboxilo. ¿Sí? Entonces este COOH se le llama conjunto carboxilo. Es un carbonilo con un hidroxilo. ¿Ok? Ahora, este carboxilo le da una propiedad a toda esta molécula. ¿Sí? ¿Qué propiedad le da? Acidez. La vuelve ácida. A esto de aquí, tranquilamente. No. Ok. Sí. Ya. Vamos a simplificar las cosas. Le da una propiedad de acidez. Chévere. Encontré otra cosa aquí. NH2. ¿Qué cosa es un NH? ¿Cómo se le llama al NH3? ¿Amoníaco? Amoníaco. Si al NH3 yo le saco un hidrógeno y lo reemplazo por una molécula orgánica, inmediatamente ese amoníaco se vuelve un grupo amina. NH2, NH1, lo que tú quieras. ¿Ya? NH1, ¿no? NH. Bien, este grupo amina, un grupo carboxilo, al grupo carbonilo aquí. Vamos a pasar a las otras moléculas. ¿Qué está aquí? Es hidroxilo y queda ahí nomás porque CH, OH no es propiamente un grupo funcional. Entonces queda solamente como OH aquí. Aquí carbonilo. ¿Qué más? Mira, ¿qué es esto de aquí? Carboxilo, porque tienes un CO y un OH. Pero espera ahí, esto está escrito de manera lineal. En realidad, esta es la forma lineal de representar esta estructura aquí. ¿Sí?
Es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Listo. Hidroxilo, hidroxilo. Es más, CH2OH. Sí, eso bien podría ser un grupo CH2OH está bien. Ya. Esto de aquí. Tenemos un carbonilo, pero grupo carbonilo al final de una cadena hidrocarbonada siempre va a tener un hidrógeno. Porque recuerda que el carbono forma 4 enlaces siempre. Entonces tiene 2 enlaces para el oxígeno, un enlace para el resto de la cadena y otro enlace rellenado con un hidrógeno. En este caso el carbonilo que se encuentra en el extremo ya no se le llama más carbonilo, se le llama aldehído. Entonces a ese grupo de ahí es CHO, aldehído. ¿Ok? Este de aquí carbonilo. Bien, solamente para que lo reconozcan, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos grupos, chicos, lo vamos a ver repetidamente en todas las reacciones bioquímicas. Entonces, tienen que aprender a reconocer carbonilo, carboxilo, hidroxilo, por lo menos esos de diamina también. ¿Ya? Entonces, repasando grupos funcionales, hidroxilo, carbonilo, que es el CO, carbonilo del tipo aldehído, que les he puesto aquí, el carboxilo, que sería el COOH. Un enlace éster es igualito que un carboxilo, pero sin su hidrógeno. ¿Por qué? Porque este hidrógeno, digamos, cierra la molécula. Pero si yo le quito el hidrógeno, queda un enlace libre aquí que le permitirá unirse a otra cosa. ¿Sí? Entonces, el éster es derivado del carboxilo. Y ocurre cuando tú unes una molécula que tiene un carboxilo aquí con otra molécula de este lado. Por eso tienes un R. ¿No? Éster. Grupo amina ya lo hemos visto, NH2, ¿sí? Y este de aquí es un éster fosfórico, ¿ok? Es un ion fosfato que se puede unir, también puede formar parte de moléculas orgánicas. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué van a pasar los grupos primarios?